Estamos en el quinto día de aislamiento obligatorio preventivo. El gobierno va a evaluar si lo extiende o no, dependiendo la famosa curva de contagios de la que tanto hemos oído hablar en los últimos días. La doctora Fernanda Hernández nos tiene hasta ahora en vivo la explicación de un especialista, doctora, sobre la importancia de ese aislamiento. Juan Roberto, muy buenas noches. Aquí seguimos en la tarea de responder las inquietudes de todos nuestros televidentes en un escenario que debemos admitir no es nada fácil porque hay mucha incertidumbre, porque todos los días se está generando mucha información, una información que es cierta, otra que hay que tomar con pinzas y también mucha información falsa, porque estamos también frente a unas medidas que se van adaptando, que van cambiando progresivamente según la situación para enfrentar a este recién llegado coronavirus del que hemos aprendido mucho por lo que ha pasado en otros países, pero debemos ser conscientes de que estamos también escribiendo nuestra historia desde hace muy pocos días. Entonces solamente el tiempo y la ciencia nos irán dando las respuestas a todas esas preguntas que tienen ustedes, a las preguntas que tienen los científicos. Mientras tanto, tener muy claras todas esas medidas de higiene, de distancia social, de disminución de contactos, que es donde debemos ganar tiempo. Yo sé que hay muchas inquietudes con el tema de los casos que siguen aumentando, sobre el número de muertes, entonces vamos a resolver todas estas inquietudes con el doctor Fernando de la Hoz. Él es el director del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional. Muy buenas noches, doctor de la Hoz. Buenas noches a ustedes y a todos los oyentes. Doctor de la Hoz, estamos frente a un virus que es muy eficiente, que se transmite muy fácil, que hemos visto que los asintomáticos pueden tener un papel muy importante porque así no tengan síntomas, lo pueden transmitir, y esto ha llevado a que no podamos detenerlo, pero que sí podamos cambiar la velocidad de la propagación. Sí, lo único que tenemos en este momento para tratar de disminuir la velocidad con que se propaga, son todas estas medidas que el gobierno ha estado implementando y que la población, digamos, ha estado acatando por todo este tiempo. Eso es lo más importante en la prevención de los enfermos críticos y las muertes. En este momento hay un gráfico que ustedes están viendo en el cual se ve cómo aumentan rápidamente los casos si no se llega a hacer ningún tipo de intervención. Eso es precisamente lo que debemos cambiar, que los casos se sigan propagando pero de una manera más lenta, y eso es lo que hemos llamado aplanar la curva, que es la siguiente, que es la curva azul. Hay muchos modelos, doctor de la Hoz, se han hecho varios simuladores para explicarle a las personas cómo es que funciona esto y definitivamente cuál es el impacto de medidas como la que se han venido tomando, no solamente de cancelación de eventos, de cancelación de colegios, de universidades, sino también la cuarentena. En el gráfico que están viendo ustedes en ese momento en la pantalla, se dan cuenta cómo una sola persona infectada, si no se toma ninguna medida, como puede contagiar a 2 o 3 y estas 2 o 3 a 2 o 3 más, pues en el curso de 30 días una sola persona puede contagiar en promedio a 400. Pero si se disminuye ese número de contactos de manera sustancial con medidas como la cuarentena, vamos a ver que en lugar de contagiar a 400, termina contagiando solamente a 2.5 personas. Doctor de la Hoz, tenemos una pregunta de un televidente. Maclaro pregunta, las medidas no muestran aún mejoría, los casos siguen en aumento y eso que no los conocemos todos, algo pasa. No, van a seguir presentándose casos y los casos van a seguir aumentando. Como ya mostró usted en la curva con intervención, de todas maneras, día a día vamos a ver un aumento tanto de los casos como de las muertes, pero lo que estamos teniendo es un aumento sostenido, pero digamos de alguna manera controlado, con una velocidad mucho menor de la que habría si no se hubiera hecho ninguna medida. Lo que esta medida, además de prevenir un cierto número de casos graves y de muertes, tiene es que va permitiendo ganar tiempo a las autoridades de salud para ir adecuando todas las medidas de respuesta. Ya se ha ganado un tiempo importante
durante el cual ustedes han visto que se han empezado a adecuar sitios grandes para atender grandes números de pacientes. Se han implementado laboratorios adicionales para aumentar el número de pruebas, etcétera. Sí. Doctor de la Hoz, lo saludamos desde los estudios de Noticias Caracol. Complementando el interrogante de la doctora Fernanda y de los televidentes sobre el número de casos, el gobierno ha dicho en algunos medios que calcula que puede haber 4 millones de colombianos con el COVID-19, podría llegarse a esa cifra. La cifra asusta, pero dice que el 80% es con síntomas leves, pero serían personas que seguirían propagando la enfermedad si no se mantiene el aislamiento. Sí, digamos, al final, esa es la cifra final. Digamos, esta estimación de 4 millones quiere decir que al final de toda la etapa de transmisión, de todo el pico y el descenso, podrían haber unos 4 millones de colombianos que terminarían, digamos, infectados con el coronavirus, pero no quiere decir que quedarían 4 millones al tiempo diseminando la enfermedad, sino que ese sería el número total de personas infectadas. Uno ve lo que están haciendo las autoridades, doctor de la Hoz, en Estados Unidos y en Europa, haciendo los cálculos, doctora, ya voy con usted, y aseguran, entre otras cosas, que obviamente la curva de contagio sube independientemente del aislamiento. Sobre ese tema, los cálculos que usted hace nos indican que cuánta gente puede estar con ese COVID-19 hoy en Colombia. Bueno, digamos, eso es muy difícil de estimar. Si vemos las cifras del Instituto Nacional de Salud, pues ahí se han procesado más de 12.000 pruebas y en este momento, digamos, solo un 6% o algo así de todas las pruebas han salido positivas. ¿Sí? Eso quiere decir que todavía no tenemos un número quizás muy importante de personas infectadas, pero dar el número exacto de personas que podrían tener el COVID en este momento, pues es dar cualquier cifra, digamos, sin tener un asidero real. Claro, doctor de la Hoz, dice usted, entre otras cosas, que el aislamiento es fundamental para ganar tiempo, para controlar esta enfermedad. Va hasta el 13 de abril. La decisión la toman las autoridades, basada en lo que dicen ustedes los expertos. ¿Usted cree que sería necesario ampliar esa cuarentena, ese aislamiento? Bueno, lo que los modelos, digamos, predicen pues algunos modelos colombianos predicen es que con todas estas medidas que se han tomado ahora y que van hasta el 13 de abril, se habrá logrado, digamos, retrasar el pico máximo de transmisión por unas 3 semanas o 4 semanas, ¿sí? Pero si allí se suspenden todas las medidas que se han tomado hasta ahora y no se hace más nada, pues el pico de todas maneras va a venir y puede haber muchos casos. Es decir, quizás lo más aconsejable es que algunas medidas sigan en pie, pues con las adecuaciones que haya que hacer también para mitigar el impacto económico y social. La famosa medicina social. Doctor de la Hoz, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias.